Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, Alemania quedó devastada. Las ciudades estaban en ruinas, millones de personas habían muerto, y la nación se dividió en zonas controladas por las potencias aliadas: Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. La guerra había dejado a Alemania rota, tanto física como emocionalmente. En medio de este caos, millones de familias alemanas fueron desplazadas. Muchas de ellas vivían en territorios que, al final de la guerra, fueron cedidos a países como Polonia o la Unión Soviética. De la noche a la mañana, estas personas tuvieron que dejar sus hogares y huir hacia lo que quedaba de Alemania. Sin nada más que lo que podían cargar, llegaron a un país que ya estaba desbordado por la destrucción y la miseria. Para estas familias no había otra opción que ir a campos de refugiados improvisados, donde las condiciones eran duras: escasez de alimentos, falta de medicamentos y viviendas precarias. Vivir en estos campos era difícil y muchos estuvieron atrapados allí durante años, esperando una oportunidad para empezar de nuevo. Este es el contexto en el que la familia Bachmeier, como muchas otras, tuvo que enfrentar las terribles consecuencias de una guerra que dejó cicatrices profundas en toda Europa. Marianne Bachmeier nació el 3 de junio de 1950 en la localidad de Startest, a donde sus padres huyeron desde Prusia Oriental al terminar la Segunda Guerra Mundial. Debido a que el padre de Marianne había sido un miembro de la Waffen-SS. Ustedes ya saben que no puedo mencionar las palabras explícitas, pero espero que me esté dando a entender. La Waffen-SS era el brazo militar de la SS, formada como una fuerza de combate de élite. Desde el principio, el hogar en donde creció Marianne fue muy estricto y extremadamente religioso. Como les comenté, su padre era miembro de la Waffen-SS. Esta unidad comenzó como guardaespaldas de Hitler y luego se convirtió en la responsable de dirigir los campos de concentración y exterminio. Eran un grupo de personas educadas en el odio racial y entrenadas para endurecer sus corazones ante el sufrimiento humano. Les enseñaron además a nunca rendirse, sin importar lo que sucediera. No solo su padre tenía estas ideas, sino que también el hombre era un alcohólico empedernido, lo que lo llevaba a volverse agresivo cuando bebía y especialmente desataba esta agresividad en contra de su familia. Sin embargo, su adicción por el alcohol llevaban al hombre a pasar mucho tiempo fuera, porque se iba a bares, pubs y ese tipo de lugares, lo que de alguna manera creaba momentos de paz en el hogar de Marianne, libres de agresividad y de violencia. Pero cuando el padre regresaba, se desataba el infierno en la casa. Crecer en todo este ambiente para Marianne fue espantoso. Su infancia fue dura y aterradora, todo lo contrario a lo que debería vivir un niño. Con el tiempo, los padres de Marianne se divorciaron, pero su madre se casó con un nuevo hombre que resultó ser casi una pesadilla, casi mayor, les diría, que su padre biológico. Este nuevo marido de su madre también era dominante, extraño y muy peculiar. Por ejemplo, el hombre estaba obsesionado con mantener su jardín prolijo y hermoso, hasta el punto de prohibirle a Marianne, que era tan solo una niña, jugar en su propio jardín. A pesar de ese duro entorno que continuaba, Marianne siempre mantuvo su espíritu libre que afloraba con naturalidad. Cuando su madre se volvió a casar, Marianne se negó a llamarlo papá al nuevo esposo. En vez de eso, lo llamaba simplemente como tío Paul. Esta era una manera por parte de Marianne de rebelarse, de marcar un límite ante una persona que no le agradaba y no era bueno para ella. Pero lo que parecía ser un pequeño acto de valentía o de rebeldía por parte de una niña, terminó teniendo consecuencias espantosas. Su padrastro se enfureció al ver que Marianne no lo aceptaba y que no lo llamaba papá, y comenzó a golpearla. Su madre, en lugar de proteger a Marianne, muchas veces apoyaba a su esposo por encima de su propia hija. Su intento de mantener su dignidad y su identidad en un entorno tan tóxico dejó a Marianne enfrentando una soledad y un peligro que ninguna niña debería conocer. Pasó el tiempo y Marianne creció y se hizo adolescente.
A los 15 años inició una relación con un joven llamado Herman. Marianne sentía que por fin había encontrado el amor, algo que siempre le había faltado y que no pudo hallar ni siquiera en su propia familia. Pero lo que más le atraía a Marianne de Herman no era tanto su físico o su personalidad, sino el hecho de que él tenía un ciclomotor. Para ella, ese vehículo representaba una forma de transporte, una vía para sentir un poco de libertad. Marianne era muy reservada con su nuevo novio, consciente de que sus padres, especialmente su padrastro, se enfurecería si descubriera que ella estaba en una relación. Pues Marianne, como les comenté, vivía en un hogar extremadamente estricto, conservador y lleno de reglas. Su vida parecía estar lleno de reglas que parecían no tener ningún tipo de sentido. Por ejemplo, tenía en su casa una especie de toque de queda que le imponía llegar a Marianne como máximo a las 8 de la noche. Entonces, si bien con Herman y su ciclomotor Marianne encontraba un respiro de la opresión constante en su casa, ella sabía que tenía que mantener esa parte de su vida oculta para evitar más problemas. Debido a estas limitaciones y a su incapacidad para contarle a sus padres que estaba saliendo con un chico, Marianne decidió empezar a escaparse de su casa. Una noche tomó unos viejos peluches y los colocó entre sus sábanas, simulando que era ella misma durmiendo, como una trampa para despistar a sus padres. Luego, Marianne se deslizó por la ventana de su cuarto y junto a Herman paseó en su ciclomotor hasta el amanecer. Aquella sensación de libertad era un verdadero respiro en la vida de Marianne. Sin embargo, todo cambiaría para siempre al año siguiente. Marianne, con tan solo 16 años, se dio cuenta de que estaba embarazada de Herman. La noticia la llenó de terror. Era muy joven y no tenía una familia que la apoyara o que pudiera tranquilizarla. En lugar de eso, ella sabía que sus padres se enfurecerían al enterarse. Y no fue para menos, porque en cuanto lo supieron, echaron a Marianne de la casa. A ninguno de sus padres pareció importarles que su hija se fuera del hogar totalmente sola e incluso estando embarazada. Después de haber sido expulsada de casa, la vida de Marianne se volvió algo incierta. Se supo que continuó yendo a la escuela de todos modos y que encontró refugio en un hogar para madres solteras. Durante el siglo XX estos lugares eran bastante comunes, ya que era muy vergonzoso para una mujer tener un bebé fuera del matrimonio. Estos hogares existían principalmente para ocultar a estas mujeres durante el embarazo, lejos de las miradas curiosas de la sociedad. Generalmente estaban dirigidos por grupos religiosos, organizaciones benéficas o incluso por el Estado, con el propósito de mantener a estas mujeres fuera del ojo público hasta que dieran a luz. Después, la mayoría de los bebés eran entregados en adopción. Las condiciones en estos refugios eran muy básicas. Las reglas eran muy estrictas y solía haber poco apoyo emocional, porque no se trataba como de intentar apoyar y contener a las mujeres, sino más bien de ocultarlas. Herman, el novio de Marianne y el padre del bebé, estuvo al lado de su novia durante todo el embarazo y la acompañó como pudo. Incluso expresó su deseo de casarse con Marianne. De hecho, había hablado con su propio padre sobre la posibilidad de comprar un anillo de compromiso. Pero su padre, en lugar de apoyarlo, simplemente le contestó: si quieres beber medio litro de leche, no necesitas comprar la vaca. Como diciendo que para que él apoyara a su novia durante el embarazo y a su familia, no necesitaba como darlo todo hasta el punto de casarse. En 1967, Marianne, aún con 16 años, dio a luz a una niña. En ese momento, la joven tuvo que tomar la desgarradora decisión de entregar a su hija en adopción. Sabía que, aunque le encantaba la idea de ser madre, en ese momento era demasiado joven y su situación era muy complicada. Así que así, consciente de que no podría ofrecerle a su bebé la vida que merecía, se dio cuenta de que otros padres sí podrían brindarle un futuro mejor. Este claramente fue un acto de amor y de valentía por parte de Marianne. Herman, el novio de la joven, como les comenté, si bien él acompañó a Marianne durante todo el embarazo, luego del nacimiento de la niña, él quiso dejar de hablar con ella y simplemente desapareció. Aproximadamente un año después de dar a su bebé en adopción, Marianne conoció a un chico dulce y amable en la escuela, y con el tiempo quedó nuevamente embarazada.
esta vez con 18 años. Marianne apenas había tenido tiempo de recuperarse tanto física como mentalmente de su primer parto, y esta vez se sintió igual de perdida que la primera. Aún era muy joven y su futuro se veía sombrío. Sus circunstancias eran desafortunadas, seguía sin hogar, sin trabajo y sin una red de apoyo a su alrededor. El padre de su segundo bebé era un ocupante ilegal, también sin hogar y sin empleo. Incapaz de sostenerse a él mismo, así que mucho menos iba a sostener a un bebé. Mientras Marianne transitaba su segundo embarazo, un día se enteró de que su madre y su padrastro se iban a ir de vacaciones, y que por lo tanto la casa de ellos iba a quedar vacía. Sin pensarlo dos veces, ella y su novio decidieron irrumpir en la casa y ocuparla. Se escondieron allí por un tiempo, pero al poco rato un vecino se dio cuenta de su presencia y comenzó a mirar a Marianne con desconfianza. Ella sintió la tensión, como si aquel vecino estuviera a punto de delatarla ante sus padres. De manera aún más siniestra, unas noches más tarde, ese mismo vecino que había estado observando a Marianne, de la nada irrumpió en su casa. Aquella noche Marianne estaba totalmente sola. Este vecino entró y le apuntó con un arma. Acto seguido, con una voz amenazante, el hombre se volvió hacia ella y le dijo: «Si llamas a la policía, te mataré». Este sujeto claramente tenía la intención de abusar de la joven. Sin embargo, Marianne demostró ser valiente y decidió llamar a la policía de todos modos. El hombre terminó siendo arrestado. Sin embargo, hasta que la policía llegó y arrestaron al hombre, el sujeto lamentablemente pudo lograr su objetivo, de abusar de Marianne. El vecino fue sentenciado a pasar varios años de prisión, aunque no se supo exactamente cuántos. Esta experiencia traumática destrozó por completo la ya frágil sensación de seguridad que Marianne había logrado mantener. Se sentía más vulnerable que nunca y todo empeoró cuando su novio la dejó, estando ya con un embarazo avanzado. Marianne se sintió devastada, como si las personas simplemente la usaran y la abandonaran. Cuando nació su segundo bebé, tomó la decisión de darlo en adopción una vez más. Esa experiencia llevó a Marianne a dejar la escuela. Quería ella en verdad mejorar su vida, y con el tiempo la joven consiguió trabajo como camarera y encontró un pequeño departamento para ella sola, que estaba justo encima del bar en el que trabajaba. El lugar estaba algo sucio y deteriorado, pero era bastante barato. A pesar de todo esto, Marianne, que tenía 22 años en ese momento, realmente comenzó a disfrutar de este nuevo capítulo en su vida. Le encantaba trabajar en el bar y sobre todo le gustaba tener ese espacio propio para ella sola. El bar estaba lleno de la cultura hippie, algo que le gustaba mucho a Marianne. Con el tiempo, la joven se hizo amiga de los clientes habituales. Todos la conocían y la querían. Parecía que por fin se estaba rodeando de personas que la apreciaban, y además tenía su propio departamento en donde encontraba la paz. Pronto Marianne comenzó una nueva relación con el gerente del bar, un hombre llamado Christian. Él era el típico hippie con cabello largo y descuidado, una gran barba y ropa colorida que rara vez combinaba. No mucho después de comenzar su relación con Christian, Marianne, adivinen qué, quedó embarazada de nuevo. Pero esta vez todo fue diferente. Las circunstancias de Marianne habían cambiado. Estaba feliz de tener un trabajo y por primera vez contaba con los medios para mantener a su bebé. Ella siempre había deseado quedarse con sus hijos y sentía que esta vez estaba lista para hacerlo. Otro factor que influyó en la decisión fue el dolor tan grande que ella había sentido al renunciar a sus 2 últimos hijos. No podía soportar la idea de dar a luz otra vez a un bebé y tener que darlo en adopción. El 14 de noviembre de 1972, Marianne dio a luz a una hermosa niña, a quien llamó Anna. Al principio, el padre de la bebé, Christian, prometió apoyar a Marianne y cuidar de su hija, pero pronto le dejó en claro que él no estaba preparado para asumir ese tipo de compromiso. Poco tiempo después del nacimiento, el hombre se echó para atrás y dejó a Marianne siendo una madre soltera. Ella se sintió un poco decepcionada porque en verdad deseaba que Christian fuera parte de la vida de su hija.
pero obviamente como pudo tuvo que seguir adelante. Ella se sentía segura de que podría criar a Anna sola, pero también sabía que no quería volver a quedar embarazada. Así que decidió hacerse una cirugía para ligarse las trompas de falopio. De esta forma comenzó la nueva vida de Marianne. Era madre soltera y toda su vida giraba en torno a su hija Anna. Pero aunque había conseguido un trabajo, la joven no tenía mucho dinero y por lo tanto no podía pagar una niñera, por lo que llevaba a Anna al trabajo con ella. Así que su pequeña bebé prácticamente creció en el bar hippie. Los clientes habituales del lugar amaban a Anna, era como si fuera la hija de todos. Afortunadamente, Marianne ya tenía a muchas personas a su alrededor que verdaderamente se preocupaban por ella y por su hija. Al principio, criar a un bebé en un bar fue relativamente fácil, pero a medida que Anna crecía y se convertía en una niña pequeña, la situación se tornó más complicada. El lugar era un bar, por lo que claramente siempre estaba lleno de personas en un estado de ebriedad y eran puros adultos, nunca había niños. Esto significaba que Anna interactuaba y se relacionaba solo con adultos. Y ante este ambiente y por lo ocupada que estaba todo el tiempo, a Marianne no le quedó de otra que empezar a tratar a su pequeña hija como si fuera ya una adolescente. Ella como que asumió que Anna tenía mucho más conocimiento y sentido común que el que en verdad poseía, por ser básicamente una niña muy pequeña. Así Marianne empezó a esperar que su hija se cuidara sola, digamos, que se preparara sus propias comidas y esas cosas cuando ella estaba muy ocupada. Anna de esta forma se vio obligada a tener que crecer muy rápido. Las personas que iban al bar solían darse cuenta de esto y a menudo acusaban a Marianne de ser una madre egoísta y negligente. Y quizás no estaban tan equivocados porque a veces, incluso después de terminar su turno de trabajo, Marianne prefería quedarse en el bar a beber con los clientes y sus amigos en lugar de llevar a Anna a casa o al parque o hacer básicamente cosas apropiadas para niños. El turno de trabajo de Marianne finalizaba a las primeras horas de la mañana, porque como trabajaba en un bar, lo hacía durante toda la noche. Después de su jornada se iba a dormir todo el día, preparándose para su próximo turno nocturno. Así, Marianne solía dormir hasta las 5 o 6 de la tarde. Anna a veces se levantaba antes y con mucha energía, pero Marianne quería seguir durmiendo y esperaba que su hija se hiciera su propia comida y básicamente que se encargara ella de ella misma. Marianne se sentía en verdad muy abrumada tratando de equilibrar su trabajo con el hecho de ser madre. La situación así se tornó verdaderamente difícil para ambas. Anna realmente no estaba teniendo una infancia normal, hasta que un día todo cambió abruptamente. El 5 de mayo de 1980 pareció empezar como un día cualquiera, a pesar de que la noche anterior Marianne y Anna habían tenido una discusión. Marianne quiso discutir, digamos, con Anna como si ella fuera una adolescente. Se olvidaba que era en verdad una niña de apenas 7 años y que no podría argumentar como lo haría un adolescente o un adulto. A pesar de todo, después de su discusión, en las primeras horas de la mañana, Marianne se quedó dormida todo el día. Esperó como siempre que Anna se despertara sola, se preparara su comida, desayunara e hiciera todo sola con tan solo 7 años. Anna se despertó solita esa mañana, pero como una forma de protesta contra su madre por la discusión que habían tenido la noche anterior. Al salir de casa, en lugar de irse a la escuela, se fue a la casa de una amiga, pero al llegar se dio cuenta de que ella ya había salido. Así que Anna se encontró básicamente sola en medio de las calles sin saber en qué ocupar su tiempo. Entonces empezó a caminar por las cuadras, intentando buscar algo con que entretenerse. Se cree que Anna durante ese tiempo habló con muchas personas, sobre todo con adultos, ya que al haber sido criada en un bar, estaba como, digamos, acostumbrada a entablar conversaciones con personas mucho más grandes que ella. En algún momento de ese día, Anna se cruzó con un hombre llamado Klaus Grabowski, un carnicero de 35 años que vivía a 200 metros de Tapasa, el mismo lugar donde vivían Anna y Marianne. Es muy probable que Klaus ya hubiera visto a Anna o incluso que ya hubiera conversado con ella anteriormente en el bar.
Klaus invitó a Anna a su casa con la promesa de que jugarían con sus gatos. Pero lo que sucedió allí fue algo muy distinto. Cuando Marianne se despertó a la tarde ese día, notó que Anna no estaba en casa. Al principio esto no le preocupó, ya que se suponía que debía estar en la escuela en ese momento. Así que Marianne continuó con su día como de costumbre. Hizo algunas diligencias y después participó en una sesión de fotos para una revista. Al parecer, la revista estaba haciendo como una especie de reportaje sobre un modelo de auto específico que Marianne tenía. Después de todo esto, ella regresó a la casa. Sin embargo, cayó la noche y seguía sin haber señales de Anna. Marianne en ese momento ya se empezó a preocupar. No tenía idea de dónde estaba su hija. Sin embargo, por más de que eso era preocupante, no se imaginó ni ahí que le hubiera pasado algo malo. Ella estaba convencida de que Anna simplemente estaba jugando en las calles y que había perdido la noción del tiempo, o que se había olvidado de avisarle a su madre a dónde iría. Así que Marianne salió a la calle y comenzó a caminar por toda la ciudad buscando a Anna, pero no logró encontrarla. Nadie la había visto ni había oído de ella en todo el día. Tras buscarla durante un par de horas, Marianne se dio cuenta de que no podía seguir manejando toda esta situación por su propia cuenta. Fue entonces cuando decidió llamar a la policía para denunciar oficialmente la desaparición de su hija. Se llevó a cabo una intensa búsqueda durante toda la noche hasta la mañana siguiente, pero no habían señales de Anna. En ese momento Marianne se enojó un poco con su hija, porque creyó que ella lo estaba haciendo de forma intencional, como una forma de castigarla por la discusión que habían tenido. Marianne llamó a algunos amigos de Anna, compañeros del colegio, para preguntarles si sabían algo, pero no, nadie sabía nada. Más tarde, por la noche, un policía se presentó en la casa de Marianne. Le dijeron que una mujer había acudido a la comisaría con información sobre Anna. Esta mujer era la prometida de Klaus Grabowski. Ella afirmó que la noche anterior, antes de regresar a casa con su pareja, había visto a Klaus y que todo parecía estar bien. Sin embargo, después de un rato, él comenzó a confesarle de la nada diferentes cosas y le contó directamente algo que había hecho. Según el hombre le comentó a su mujer, él, es decir, Klaus, cuando llevó a Anna a su casa con la promesa de jugar con sus gatos, en verdad él agredió sexualmente de ella. Y luego le estranguló hasta quitarle la vida, y lo hizo con su misma ropa interior. Después el hombre procedió a poner el cuerpecito de Anna en una caja de cartón. La llevó a un canal y la dejó ahí en la orilla como si nada hubiera pasado. Anna no había sido la primera víctima de este hombre. Ya había sido acusado anteriormente en 2 ocasiones por haber abusado de otras 2 niñas. En Alemania, los delincuentes de este tipo, que eran declarados culpables ante un tribunal, tenían la opción de optar por ser castrados químicamente como parte de su castigo. La justicia esperaba que la castración química pudiera ser una solución. Este tipo de castraciones se realiza generalmente mediante medicamentos, que alteran las hormonas sexuales de la persona, reduciendo su líbido y en general haciendo que el sexo parezca muy poco atractivo. Sin embargo, los efectos de la castración química son temporales. Una vez que se detiene la toma de los medicamentos, todo vuelve a la normalidad para la persona. Por lo tanto, no es una solución permanente ni un castigo duradero. Klaus, las veces que lo acusaron por este delito anteriormente, decidió optar por esta opción. Él, al elegir la castración química, directamente lo liberarían y no debería pasar ningún tiempo preso. En cambio, si rechazaba esta idea de la castración, tendría que pasar en una institución psiquiátrica por tiempo indefinido, que podrían ser años o incluso décadas. Entonces, de esta manera, 4 años antes de lo sucedido con Anna, en sus anteriores acusaciones, Klaus decidió someterse a la castración química, y al tiempo fue dejado totalmente en libertad. La justicia confió en que él iba a seguir tomando los medicamentos, lo cual para mí no tiene ningún tipo de sentido, porque creo que un tipo de delincuente de este tipo no lo haría. Y Klaus no fue la excepción porque no lo hizo, cortó los medicamentos claramente, porque ya sabemos que volvió a cometer este crimen espantoso otra vez con Anna.
La prometida de Klaus contó toda esta historia sobre su esposo a la policía, y luego la policía se lo comentó a Marianne. En medio de toda la tristeza y dolor que sintió Marianne al enterarse de lo que le había pasado a su hija, también sintió algo de culpa, pues ella sabía que había estado buscando a su hija todo el tiempo, convencida de que ella se lo estaba haciendo a propósito. Además se sentía muy mal porque la última vez que la había visto y había hablado con Anna había sido durante una discusión. Y ahora Marianne sabía que nunca podría reconciliarse con ella. Se dio cuenta además de que si no hubieran discutido, Anna no hubiera faltado a la escuela ese día y probablemente estaría viva. Al día siguiente la policía arrestó a Klaus. La investigación avanzó de manera sorprendentemente rápida en este caso. Luego del arresto, Klaus Grabowski les indicó a los policías sobre dónde podían encontrar el cuerpo de Anna. Fue así como los agentes llegaron a aquel canal y recogieron el cuerpecito de Anna. Según los informes, la niña estaba atada y cuidadosamente colocada dentro de la caja. Cuando Marianne fue al cementerio para elegir el lugar en donde sería la tumba de Anna, le preguntaron si deseaba una tumba simple o doble. Sin dudarlo, Marianne respondió que quería la doble, porque sería para Anna y para ella. Marianne sentía que muy pronto ella estaría con su hija. Era verdad que había pasado por muchas cosas en su vida y que se había vuelto una mujer muy fuerte. Pero el hecho de perder a su hija era un dolor que en verdad ella no podía soportar. Marianne no quería vivir con el recuerdo de lo que le había pasado a Anna y cómo había sido su final. El día del funeral de Anna el sol brilló intensamente y muchas personas acudieron para despedirla. Fueron todos los miembros del personal del bar en donde trabajaba Marianne y muchos de los clientes habituales. El funeral se transformó en una celebración de la vida de Anna. Marianne hizo algunos arreglos para que durante el mismo sonara una canción de Pink Floyd a todo volumen por los altavoces. Y mientras la pasaban, todos los asistentes formaron un círculo alrededor del ataúd. Fue un tributo hermoso para la pequeña Anna. Mientras tanto, en la estación de policía durante esos días, los agentes estuvieron interrogando a Klaus Grabowski. Pero durante las entrevistas él inventó historias espantosas sobre Anna. Por ejemplo, le dijo a la policía que había sido Anna quien había intentado seducirlo aquel día y que él la había rechazado. Anna se enojó mucho y trató de chantajearlo, y lo amenazó con ir a casa y decirle a su mamá que él le había tocado si él no le daba dinero. Klaus le dijo a la policía que sí, que efectivamente él le había quitado la vida a Anna, pero negó haberla agredido sexualmente. Klaus dijo que él entró en pánico cuando supuestamente Anna lo amenazó. Él dijo que no sabía cómo se protegería de una acusación tan grave. Así que en ese momento simplemente pensó que la única solución era quitarle la vida a la niña. O sea, sí, en verdad este sujeto quiso culpar a Anna literalmente de lo que le hizo, diciendo que una niña de 7 años lo había querido seducir y lo había amenazado. O sea, ¿qué? Es como que no se puede creer el nivel de asquerosidad a la que puede llegar una persona. En verdad fue totalmente nefasta la actitud de este monstruo, porque no es una persona, es un total monstruo. Marianne sabía que debía hacer todo para lograr justicia por su hija. Ella sabía muy bien lo que se sentía por lo que Anna había pasado, porque años anteriores Marianne también había sufrido de una agresión sexual por parte de su vecino. Sin embargo, a Marianne le resultaba extremadamente difícil confiar en el sistema de justicia, porque básicamente eran los mismos que habían permitido que este hombre volviera a las calles después de haber abusado de otras 2 niñas. Marianne le tenía literalmente cero confianza a la justicia, así que empezó a pensar en que ella misma debería encargarse de vengar a su pequeña hija. En marzo de 1981 comenzó el juicio en contra de Klaus Grabowski. El equipo de defensa empezó haciendo declaraciones bastante horribles sobre la vida de Anna. Intentaban retratar a ambas, madre e hija, como malas personas. Mencionaron el trabajo que tenía Marianne en el bar y cómo ella trabajaba largas horas durante toda la noche, sugiriendo que era una madre negligente con Anna. También la defensa mencionó el comportamiento que Anna solía tener en la escuela. Comentaron que solía faltar, que llegaba tarde.
insinuando que todo era culpa de la madre por trabajar tantas horas. ¿Qué tenía que ver todo esto con el hecho de que este tipo asqueroso abusó sexualmente de la niña? Pues no lo sé, pero claramente la defensa intentó como agarrarse de donde pudo para defender a este monstruo. Klaus, por su parte, continuó intentando defenderse a él mismo de diferentes maneras. Dijo que él le había quitado la vida a Anna en un momento de grave desequilibrio hormonal, consecuencia de su tratamiento de la castración química. Afirmaba que ese tratamiento había sido la causa de su reincidencia. Marianne se aguantó 2 días de juicio escuchando las barbaridades que decía el equipo de defensa y el agresor de su hija, pero al tercer día ya no soportó más escuchar estas atrocidades. El día 6 de marzo se llevó a cabo el tercer día del juicio. Aquel día amaneció frío y lluvioso. Todos los miembros participantes del juicio ingresaron al tribunal, que estaba dentro de todo tranquilo al principio. Entre ellos se encontraba Klaus Grabowski y Marianne. Esta última llevaba puesto un largo abrigo verde. En cuanto Marianne ingresó a la sala, se acercó bastante decidida al asesino de su hija y de la nada sacó una pistola de su bolso. Con mucha determinación y rapidez apuntó a la espalda de Klaus y disparó 8 veces. Solo 2 de los tiros fallaron. 6 tiros le dieron al hombre que le había quitado la vida a Anna. Él falleció al instante. Los presentes empezaron a jadear y a gritar en medio del tribunal. Muchos intentaban salir corriendo de la sala, temiendo a que se pudiera desatar una masacre. Otras personas completamente aturdidas permanecieron paralizadas, incapaces de creer lo que acababan de presenciar. Tras recibir los disparos, el cuerpo de Klaus se desplomó hacia adelante sobre el escritorio. Los testigos afirmaron que en ese momento escucharon a Marianne susurrar: «Esto es para ti, Anna». Luego la mujer dejó caer el arma al suelo, demostrando que no tenía la intención de lastimar a nadie más. Acto seguido, la policía arrestó a Marianne, quien aceptó su destino con calma. Durante la entrevista policial, Marianne les contó a los agentes que había conseguido el arma a través de alguien, aunque no mencionó nombres. Les dijo que había estado guardándola durante un tiempo. El tipo de arma que usó era exactamente el mismo que empleaba el ejército de Estados Unidos en ese momento. Marianne le insistió a la policía que ella no había conseguido el arma con la intención inicialmente de quitarle la vida a Klaus Grabowski. Aseguró que en un principio la había obtenido para su defensa personal, ya que después de que su hija fue secuestrada y asesinada en las calles, ella se sintió muy insegura y no estaba dispuesta a permitir que alguien le hiciera daño. Dijo que cuando ella recibió el arma, en ese momento no tenía la intención de hacerle daño a Klaus, pero que durante el juicio lo vio tratando de escabullirse y de difamar la reputación de su hija. Además sentía, como les comenté, que el sistema de justicia no lo castigaría como él se merecía, por lo que decidió finalmente tomar la justicia en sus propias manos. Dijo que la decisión de dispararle le había surgido en ese momento, que había sido totalmente espontánea. Sin embargo, la policía no le creyó a Marianne del todo cuando ella explicó que había obtenido esa arma para su defensa en un principio, especialmente por la rapidez y la precisión con la que ella había sacado el arma ese día y había disparado. Parecía como si hubiera estado practicando, como si ya lo tuviera todo planeado desde hace un tiempo. No se sabe si Marianne llevó el arma en su bolso durante los primeros 2 días del juicio. Ella disparó al tercer día, así que tal vez había llevado el arma en su bolso desde el principio, o quizás en verdad había sido una decisión espontánea de ese día, de entrar y dispararle de repente, siendo cierto todo lo que ella afirmaba. Después de su arresto, llevaron a un médico para evaluar la salud mental de Marianne. Una de las primeras cosas que hizo el profesional fue darle un papel y pedirle que escribiera lo que ella quisiera. La idea era que eso quizás podría revelar cómo ella se sentía o qué era lo que pensaba. Marianne entonces tomó el papel, escribió unas palabras y se lo entregó al médico. Cuando el hombre recibió el papel de vuelta, lo abrió y leyó lo que tenía escrito. En él, Marianne había puesto: «Lo hice por ti, Anna», acompañando su mensaje con 7 corazoncitos.
Muchos pensaron que cada corazoncito representaba un año en la vida de su hija. Los resultados en la evaluación mental indicaron que Marianne estaba bien. No pudieron encontrar nada mal o grave, digamos. Una vez que este caso llegó a las noticias, se convirtió en uno de los más famosos en la historia de Alemania, e incluso del mundo. Marianne fue portada en los periódicos durante semanas y ganó una gran popularidad entre la gente de Alemania, que realmente simpatizaban con ella y comprendían por qué había hecho lo que hizo. Se la pasó a conocer como la Madre Vigilante. Muchas personas apoyaron su decisión de quitarle ella misma la vida al asesino de su hija. Para muchos, Klaus Grabowski era un monstruo que había recibido el karma que merecía. De hecho, muchos padres salieron a decir que ellos harían exactamente lo mismo si se encontraran en la situación de Marianne. La mujer contaba con un amplio apoyo y simpatía por parte del pueblo alemán. Le solían enviar cartas, flores y hasta dinero. Pero a pesar de todo, Marianne quedó presa en espera de su juicio. Aunque ella, como les comenté, estaba bien con respecto a su salud mental en un principio, dentro de la celda durante la espera de su juicio, la salud mental de Marianne se empezó a deteriorar con rapidez. Una evaluación psicológica más tarde reveló que ella corría un riesgo muy alto de suicidio, tanto si permanecía en prisión como si salía de ella. Así que su médico comenzó a preocuparse mucho por su bienestar y trató de que la liberaran por razones de salud, básicamente. Sin embargo, la fiscalía estaba decidida a tratar a Marianne como si fuera cualquier otro criminal. Muchas personas esperaban que el tribunal fuera indulgente y mostrara algo de empatía con Marianne. Pero el tribunal, digamos, sabía que si ellos demostraban cierta simpatía con ella, no le estarían enviando un mensaje muy adecuado a la sociedad, porque eso alentaría a más personas a tomarse la justicia por su propia mano, lo que podría volverse muy peligroso. De alguna manera los tribunales debían como dar el ejemplo con Marianne, recordándole a todos que sin importar el motivo no se podía actuar de la manera en la que ella lo había hecho. Con casi toda Alemania viendo a Marianne como una heroína, ella fue acusada de asesinato y tuvo su juicio. El proceso legal se extendió por unos 4 meses. La defensa intentaba argumentar que Marianne estaba emocionalmente destrozada por lo que Grabowski le había hecho a su familia, y que por lo tanto no debía ser considerada responsable de sus acciones de aquel día. Por otro lado, la fiscalía sostuvo que ella sabía exactamente lo que hacía. Afirmaron que ella había llevado el arma al tribunal ese día con la intención de cometer el crimen. Además, algunos testigos declararon que después de disparar, Marianne hizo algunos comentarios sospechosos, como por ejemplo: «Solo lo atrapé por detrás y espero que esté muerto. Desafortunadamente, solo atrapé al cerdo por detrás». Sin embargo, la defensa continuó sosteniendo que el caso en contra de Marianne no era tan sólido, y que además ella contaba con el apoyo de todo el país. Eso sin duda terminó influyendo en el veredicto, ya que finalmente el cargo de asesinato en contra de Marianne fue retirado. La mujer fue acusada de homicidio involuntario y condenada a 6 años de prisión. Marianne solo cumplió 3 de esos 6 años. Al salir de prisión, las cosas fueron muy diferentes a como ella se esperaba. Al haberse vuelto famosa, todos trataron de investigar el pasado de Marianne. Descubrieron así que ella había estado embarazada 2 veces antes y que había dado a sus hijos en adopción. Esto no fue bien recibido por el público. Pero el verdadero caso para ella comenzó cuando salió a la luz que su padre había sido un soldado nazi. En un momento en el que Alemania trataba de dejar atrás su oscuro pasado, esta revelación sobre su heroína nacional afectó profundamente la opinión pública. Todo el apoyo que Marianne había recibido se transformó de golpe en total desprecio. A pesar de las adversidades, Marianne, fuera de la cárcel con 35 años, logró salir adelante. Conoció a un buen hombre, se casó y se mudaron juntos a Nigeria, en donde él trabajaba como profesor de alemán enseñando a los niños. Sin embargo, esa relación no duró y Marianne, tras separarse, decidió mudarse a Sicilia. Allí trabajó como cuidadora en un hospicio. En ese momento estaba decidida a no volver a Alemania, ya que cada calle, cada rincón, cada lugar le traían recuerdos de Anna. Trágicamente, a los 46 años, a Marianne le diagnosticaron cáncer de páncreas.
Fue ahí cuando decidió volverse a Alemania y a su ciudad natal. Pero ustedes quizás se estén preguntando, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué ante su enfermedad decidió volverse a Alemania? Pues como les comenté, Marianne siempre había planeado morir y ser enterrada junto a su hija. Y como ya sabemos, la tumba de Anna se encontraba en Alemania. El 17 de septiembre de 1996, Marianne falleció a los 46 años. Como siempre había querido, fue enterrada junto a su pequeña Anna. A lo largo de los años, Marianne jamás se arrepintió de lo que hizo en la sala del tribunal aquel día. Aunque prácticamente toda Alemania se volvió en su contra, ella siempre sintió hasta su último aliento que había hecho lo correcto por su hija y nunca se retractó de sus acciones. Este caso llevó a que luego se tomaran muchas medidas de seguridad nuevas. Se llevan a cabo ciertos registros para evitar que vuelva a pasar que una persona ingrese a un tribunal con un arma escondida. Este caso siento que puede abrir muchos debates sobre diversos temas. Obviamente todos esos debates son totalmente bienvenidos en la caja de comentarios siempre y cuando sean con respeto. Personalmente no estoy de acuerdo tanto con esto de que una vez que se enteraron, más allá de los cis, cuando todos se enteraron de que Marianne había tenido otros hijos y los había dado en adopción, se pusieron en su contra. La verdad, yo no considero que eso sea algo como para despreciar a alguien. Siento que si das a luz a un hijo y sabes que no le puedes dar una buena vida, darle una adopción es la mejor opción. Y creo que en verdad es un acto de valentía y amor, porque debe ser muy duro en verdad entregar a un hijo en adopción cuando tienes el deseo de ser madre. Y sí, obviamente entra al debate el tema de que ella se tendría que haber cuidado y evitar quedar embarazada. Y sí, porque sí, es verdad que ella quedó embarazada muchas veces. Pero también hay que ver el tema de a qué tanto acceso a la educación y a la educación sexual habrá tenido ella. Si bien ya se decidió ligar las trompas, pero hasta eso había pasado muchos años. Y uno a veces aprende con los golpes de la vida. Si hoy en día falla la educación sexual, ¿qué no habrá fallado en ese momento? Es mucho más para una persona, para una chica que no tuvo como una vida normal, no tuvo la vida ni de una adolescente normal, ni de una niña normal. Entonces por ahí quizás los embarazos de Marianne fueron quizás una consecuencia de ignorancia, básicamente porque no pudo acceder a información adecuada y correcta. Sí, hoy en día nuevamente estos temas son muy tabús y hay muchísima desinformación sobre ese tema. ¿Quién no habrá habido en esa época? Me pongo a pensar, un montón. No sé, por ahí la estoy justificando demasiado por ese lado, no sé, simplemente es como una opinión mía así que me sale, ¿no? Naturalmente. Me refiero a que no tengo aquí estadísticas de cuántas mujeres reciben educación, o sea, no, les digo así como una opinión informal. Por el lado de este hombre asqueroso que es Klaus Grabowski, yo siento que, yo siempre soy más pro de pensar que estos monstruos, porque no son personas, son monstruos, como les dije mientras les contaba la historia, se merecen vivir toda su vida pudriéndose en la cárcel, literalmente. Porque a mí se me hace que como que la pena de muerte, o la muerte en este caso en sí, es una salida fácil, como que, eso, se la dejas fácil. Yo entiendo que Marianne sentía obviamente en ese momento que no iba a haber justicia, pero a mí siempre me da como esa sensación, como que a mí, más la justicia para mí es ver a esas personas viviendo muchos años en situaciones horribles porque es lo que se merecen. Si mueren, les das como la salida fácil, al menos es mi punto de vista en ese caso. Antes de despedirme, como siempre, les voy a mandar un saludo enorme a todos los miembros del canal y ellos son Ana Catalina Po, Pedro MF, Amaya, Sandra Escobar MD, Laura Elena Garrido, Jacqueline Castellanos y KL. Les mando un beso enorme, muchas gracias por apoyar este proyecto. Y ahora sí, me despido, les mando un beso grande a todos los que están detrás de la pantalla, muchas gracias por verme y yo los veo en la próxima.